Del Fuero Penal, el ex fiscal Marcelo Romero está en Radio Capital. Escucha su columna los miércoles a las 11:30 en Es lo que hay. Muy bien, Bueno. presentado está, le damos los buenos días. Buenos días, Marcelo. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bien, Marcelo, muy Un bien. gusto estar acá, martes, así que ya me siento como en casa, ¿eh? Pero Sí. y es así, Gracias a ustedes y a como la debe ser. producción. Ah, Sí, demasiados elogios de tu parte hacia nosotros. No sé si se justifican tanto. No, son del corazón, ¿eh? Acá no hay falsos elogios ni tampoco falsas modestias, así que Muchas gracias. nos abrimos Muchas gracias. entre nosotros y frente a la audiencia. Muchas Los gracias. estaban escuchando a ustedes recién con Sí. los políticos, ¿no? Ajá. Y hay mucho de sobreactuación también. Yo los estoy conociendo ahora. Es un poco como la televisión. En la radio no, porque no se puede sobreactuar, pero Ajá. cuando hay imagen sí, ¿no? Entonces se pelean, Total. se hacen lo que se enojan. Total. Y después, como corresponde, ¿no? Son todos colegas, son compañeros de muchas veces en el Senado, en las Total. legislaturas provinciales. Y después, medio que Sí, yo lo que... compiten, por supuesto, ¿no? Pero Totalmente. tampoco no son enemigos. Claro, Es lo que bueno, vale. ahí está, justamente ahí la palabra. Yo no puedo compartir que se hable, que cuando algún dirigente político habla del enemigo, digo, pero como si estuviéramos en una guerra. Y porque eso vende. Y Eso dice- vende y Sí. la gente quiere Mm. que el otro esté bajo tierra, ¿no? En sentido figurado. Espero que sea en sentido figurado. Mm. Pero bueno, es parte también del juego político, y no solamente en Argentina, sino en muchos países del mundo, sobre todo en los países latinos. Claro. Tal, tal cual. Bueno, ¿Qué, le qué traje nos traes? Es A un ver. tema polémico, ¿se puede? Sí, Por supuesto, siempre. nos encantan. Son de los que nos gustan. Cuanto más polémico sea, mejor. Es una pregunta retórica, sé que es así. Punitivismo selectivo, Selectivo. es Ajá. el título. Recuerdan Bien. que hace un par de semanas hablamos del abolicionismo, es decir, esa pseudo doctrina foránea, recetada en Argentina hace ya muchos años, que intenta destruir, abolir el sistema penal, el código procesal penal, los jueces, los fiscales, la policía, las cárceles, etcétera. Del otro lado de la vereda de enfrente, al que yo escribo y escribimos la inmensa mayoría, Sí. o por lo menos una mayoría, no sé si inmensa, de los abogados que hacemos derecho penal, está el punitivismo, que viene de punir, que es penar, Penar. es sancionar, aplicar la ley para que se imponga una pena, el código penal. Pero ahora ha surgido un hijo bastardo, que es el punitivismo selectivo. Y voy a poner un A ejemplo. ver. Un ejemplo que los toca de cerca porque habla de una colega de ustedes, vapuleada ayer por este individuo que se dice dirigente social, Grabois, que es Cristina Pérez. Ajá. Que, Conductora de Telefe, conductora de reconocida Telefe ahí en Radio Rivadavia. y de Radio Rivadavia. Ujú. Un grosero, un maleducado, no sé, no encuentro el adjetivo adecuado. Ujú. Y hoy veamos la noticia, el audio que está replicándose en las redes sociales, y veo que el progresismo penal argentino ante esto no salta. Tampoco saltan los grupos feministas, no saltan los ministerios de la mujer y género. ¿Por qué? Y bueno, porque lo dice un progre. Lo dijo un progre, se pasó de la raya y mucho más allá en cuanto a la falta de educación, la falta de respeto, la agresión a una mujer. Sobre todo, estamos hablando en el mes de la mujer, donde cada día se trata, nosotros los varones, ¿no? Tratamos de reeducarnos, de construir, se llama ahora, pero de tener una relación muchísimo más respetuosa a la que hemos tenido y que ha sido siempre respetuosa, pero aún más después de las cosas que se nos ha mostrado y que se ha visibilizado. Este es un ejemplo, diríamos, gráfico para que todo el mundo lo entienda, pero hay un ranking de delitos políticamente correctos y otros políticamente incorrectos. Cuando nuestro Código Penal sanciona de la misma manera el hurto de un no de la misma manera en cuanto a penas, pero Claro. son delitos el hurto de una lapicera o de un chupetín y el homicidio calificado. La amenaza simple en un barrio que un acto terrorista. El hurto o el robo con una violencia institucional. Si bien es cierto que hay gravedad diferente por las penas que se aplican, todos son delitos de acción pública. Todos los que cité son delitos de acción pública. Hay una categoría de delitos que son políticamente correctos. En la cúspide están los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, ¿no? Porque con respecto a los que no son cometidos por el Estado hay discusiones con la aplicación del Tratado de Roma y no se los tiene como tales. Pero en la cúspide de los delitos políticamente correctos. Inmediatamente después viene la violencia institucional, es decir, aquellos delitos que cometen las fuerzas policiales o de seguridad.
Un escalón abajo, la violencia de género. Por debajo de la violencia de género, el abuso sexual cuando la víctima es una mujer. Fíjense, y acá ponemos un ejemplo, que con respecto a la pedofilia, que también está saliendo ahora a la palestra, Sí. a la luz, no hay tantas voces en desacuerdo. Por el contrario, alarman. Si las figuras son públicas, mucho menos. Claro, alarma voces de justificación. Como diciendo, bueno, es una desviación sexual, bueno, o es una orientación sexual. O es una cuestión de la intimidad. Es una cuestión de la intimidad. El chico consintió. El chico consintió, lo más grave de todos. El Terrible. chico consintió. Entonces, otro delito políticamente incorrecto es la usurpación de propiedad. El personaje este que citamos, Grabois, permanentemente tiene a su grupo de gente tomando tierras que son del Estado. Que para muchísima gente son del Estado, no son de nadie. Antes se llamaba fiscales, ahora son tierras del dominio público del Estado. No, la usurpación de propiedad prevista y penada en el Código Penal sanciona tomar violentamente un fondo privado como un fondo propiedad del Estado. Exactamente igual, no es que hay una diferencia. El daño calificado, por ejemplo, romper un patrullero, ensuciar una pared de un edificio público, romper un edificio público en una protesta, eso no es delito aparentemente, o por lo menos no es considerado un delito políticamente correcto. Ni hablar el piquete, ¿no? La interrupción del tránsito, la violación de una vía de comunicación como es una avenida, un puente, una ruta, etcétera. Ahora, ¿qué genera esto? Una ideologización del derecho penal, que junto con el derecho ambiental, fíjense que el ambientalismo en el mundo está ideologizado al extremo, junto con esa parte del derecho son las ramas del saber jurídico, donde la ideología juega un papel preponderante, pero en este caso pernicioso, porque todo es delito. Toda la conducta que está prevista y penada en el Código Penal es una conducta delictiva. En una república democrática como la nuestra tenemos un catálogo de conductas prohibidas. En un país totalitario, en una nación totalitaria, al contrario, existe un catálogo de conductas permitidas. Todo lo demás está prohibido. Nosotros, todo está permitido, salvo lo que está prohibido por la ley. No solamente los delitos, sino también las faltas y contravenciones u otro tipo de delitos que no son penales, como los delitos civiles, por ejemplo. Ahora bien, esto va generando en la comunidad jurídicamente organizada, representada en la audiencia, en nuestra audiencia, que hay delitos más importantes que otros, pero reitero, no por la gravedad, no por la pena que se aplica, sino porque no debería perseguirse. De hecho, cuando muchas veces la policía toma acción en este tipo de delitos, ¿qué se le contesta? ¿O qué se le grita? Vayan a buscar a los ladrones, vayan a buscar a los corruptos. La corrupción es otro ejemplo. Según de qué lado sea la corrupción, está bien vista o mal vista. O sea, no bien vista, está tolerada. Claro, y siempre se insiste que a la persona que toman prisionera o que están enjuiciando, siempre es el perejil. Siempre es el perejil. Otra cosa, las cárceles están llenas de ladrones de gallina. Lo que es falso, es totalmente falso. La persona que comete un delito menor, correccional, con penas de menos de 3 años o menos, ni siquiera está preso en la comisaría. Está 24 o 48 horas a más tardar detenido en una dependencia policial y después obtiene su libertad, salvo que tenga una causa anterior, por supuesto, que sea declarado reincidente. Pero si no sale, en la cárcel no hay ladrones de gallinas. Y ya lo dije una vez, lo repito, si hay ladrones de gallinas es porque primero mataron al dueño del gallinero o incendiaron el establecimiento avícola, ¿no? Esto es una ironía que lanzo al aire para darse cuenta de que en la cárcel hay delincuentes peligrosos, reincidentes, que cometieron, o por lo menos están procesados, por delitos gravísimos, gravísimos. Fíjense ustedes, vamos a la cúspide nuevamente del delito políticamente correcto, que es el de lesa humanidad. El terrorismo mapuche, por ejemplo, es romantizado. No estoy comparando, si no alguien va a decir, no, la teoría de los dos demonios, no. Estoy hablando de cuestiones penales, no cuestiones ideológicas. Sí. El terrorismo mapuche, que lo tenemos a kilómetros de este estudio, pero que existe, que lo vemos, que también sucede en la República de Chile, es romantizado. Es tomado como una reacción de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, cuando no es solamente el reclamo civil que puedan tener sobre una tierra que consideran propia, que es válido, después será la magistratura civil
civil, en este caso la que decida si corresponde o no corresponde, sino es la agresión a las personas, a los vecinos y a las propiedades públicas y privadas de nuestro sur argentino. Ahora, ¿qué tiene de pernicioso romantizar el delito? Bueno, que nos acostumbremos a que esto sea lo normal. Y destaco la palabra normal porque es una palabra también políticamente incorrecta. No se puede hablar de normalidad. ¿Y qué es lo normal? Definí normal, se dice en las redes sociales. Bueno, normal es, búsquenlo en el diccionario, ¿no? Al que dicen definir normal, o googlealo si no querés agarrar el libro. Googlealo a ver qué es normal, porque es una palabra válida. De hecho, si uno consulta a un psiquiatra, si me está escuchando alguno me sabrá corregir, los psiquiatras hablan de salud y enfermedad, normalidad y anormalidad, ese cuadrilátero de la enfermedad mental o de la alteración mental de las facultades. Bueno, en la vida en sociedad existen las situaciones normales y existen las situaciones anormales. El delito es una situación anormal, no la podemos romantizar, no la podemos justificar, y si hay alguna justificación, será el debido proceso penal y un juez el que decida: esta persona cometió un delito, pero está justificado. Claro, morigerar la pena. Claro, o directamente absolverlo. Y acá entramos en otro tema. Vamos a poner un ejemplo de manual que se le explica a los alumnos de Derecho Penal 1. El hurto de un yogur por parte de una persona famélica, ¿es un delito? Sí, lo es. Es el hurto o el robo. Esa persona va a ser justificada por una causal de justificación que está en el Código Penal, que es el estado de necesidad. Su estado de necesidad fisiológico en este caso. Claro. No robó para revenderlo, no robó para hacer un daño, robó para comer. Estaba famélico. Entre paréntesis, yo en toda mi carrera una sola vez. Una señora que se había llevado justamente unos yogur en uno de los hipermercados que está en la entrada de la ciudad, en el Camino Centenario. Y no solamente que ni siquiera fue procesada, sino que el propio supermercado, el hipermercado, le donó un contenedor lleno de yogur para ella y su familia. Pero bueno, es un caso excepcional. Ahora, sigue siendo delito. Cuando alguien actúa en legítima defensa propia o de terceros y da muerte a una persona, incluyendo un personal policial, cuando el personal policial actúa en cumplimiento de su deber, defendiendo a la comunidad o defendiéndose él mismo de una agresión armada y da muerte a una persona, va a ser procesado por homicidio agravado por el uso de armas. Repito, el policía es imputado por homicidio y muchas veces queda detenido. Y él lo sabe. El policía profesional del uso de armas y de la seguridad entrega su pistola y por lo general se presta a todo tipo de investigación. Y después será eventualmente sobreseído, y si no es sobreseído en la investigación, será absuelto en un juicio oral. Pero el homicidio sigue siendo homicidio y el homicidio sigue siendo delito. No es decir, actuó en legítima defensa, haciéndanlo, condecórenlo, como dicen a veces los lectores de los diarios. No es así. Hay un proceso penal siempre. Siempre. En todos los actos que uno ve, que dicen, bueno, se enfrentaron con alguno, hubo un enfrentamiento. Sí. Se secuestran las armas, por lo general no se toma ninguna medida de coerción con el policía, se le hace saber que tiene que estar a disposición del fiscal y de la justicia en general. Por lo general, digo por lo general porque ha habido casos que se han profugado y hubo que detenerlos, pero por lo general colaboran en un todo, se prestan a las declaraciones, a la declaración indagatoria, se presta al reconocimiento en rueda, se presta al peritaje de sus armas, se prestan a reconstrucciones del hecho, y después, obviamente, serán los fiscales y los jueces los que decidan si esa persona actuó en legítima defensa, si hubo un exceso en la legítima defensa o si directamente cometió un homicidio simple. Claro. Ha pasado de personas con el uso de las armas legales, es decir, policías, fuerzas de seguridad, custodios privados, que han ejecutado a un detenido. Eso no es legítima defensa, eso es un homicidio calificado. Bien, ahora, normalizar estas cosas, romantizarla, y remarco esta palabra, socava la estructura republicana, socava los cimientos de la República. Porque nos da todo es lo mismo, o lo peor de los casos es que no es lo mismo, pero según la ideología, ya sea de la persona que comete el delito, de la agrupación política a la que pertenezca, de la institución que representa, aunque no sea política, quien sea la víctima, es decir, si la víctima es un policía, está bien, por algo será, sí. Ahora, Marcelo, vos arrancaste con el ejemplo de Juan Graboy, esa entrevista ayer, pseudo entrevista, porque terminó siendo una agresión tremenda a la periodista Cristina Pérez.
Si lo invertimos, ¿qué pasa si es al revés? Si el periodista agrede, No digamos el periodista, pero una persona lo agrede a Grabois de esa manera. ¿Qué pasa? tenemos que condenarlo exactamente igual, sea quien sea el imputado, sea quien sea la víctima. Eso es el derecho penal. El derecho penal es de acto. Porque da la impresión que, y no de como autor. decías vos, que se justifica en alguna manera porque Claro. lo hizo un dirigente social que dice, bueno, está con los pobres, ¿no? No es causal de justificación para esa agresión. Ahora, si una persona es pobre o está en un grado de miseria, mucho más que la pobreza, ¿se le podrá justificar alguna conducta delictiva? Habrá que verlo. No es que automáticamente se lo justifica. La persona que roba para comer va a tener un proceso. Seguramente va a ser muy rápido, seguramente no será detenido, seguramente será sobreseído, no va a llegar a juicio oral, y si llega a juicio oral será absuelto. Ahora, el proceso debe existir y el delito, esto es importante, es muy importante lo que preguntaste, debe remarcarse, la conducta sigue siendo delictiva. Fíjense que esto lo hablamos cuando hablamos de abolicionismo, en la toma del ex club de planeadores en la ciudad de La Plata, se dijo, muchísimos dirigentes, muchísimos funcionarios de la justicia y hasta el propio magistrado que archivó la causa, el magistrado federal, Ramos Padilla, que por el estado de necesidad de esas personas que necesitaban un espacio, no podía imputársele delito alguno. Ahora, eso se puede establecer después de una investigación. Después de establecer que no fue organizado, después de establecer que no hubo punteros que los organizaron de tal forma o los distribuyeron de tal forma con una previa inteligencia del lugar, Delimitación y Venta demás, de lotes. o venta de lotes y cosas por el estilo. Ahora, porque si no, el mensaje ¿cuál es de un poder de Estado, como es el Poder Judicial? Bueno, señora, ciudadano argentino, habitante de la República Argentina, si usted no tiene dónde dormir, el Estado debe facilitarle una vivienda. Por ahora acampe en la Plaza San Martín o en los jardines de la Catedral. Esto que decís, Marcelo, lo veo como hace que el ciudadano de a pie justifique este descreimiento por ahí que tiene a veces sobre la justicia. Sí, totalmente. Todos los niveles de descreimiento que tiene el Poder Judicial son responsabilidad de aquellos que integran y que integramos. Tampoco quiero ahora, porque hace un mes que estoy afuera, lavarme las manos. Somos responsables de la imagen que tiene el Poder Judicial. Somos responsables de la imagen que tiene el Ministerio Público y de la imagen que tienen los magistrados y que tuvimos los magistrados frente a la comunidad que con sus impuestos paga nuestros sueldos. Ahora mis saberes jubilatorios. Ahora, siempre hay tiempo para remediar el camino errado. Esto, el punitivismo selectivo, yo diría que es peor que el abolicionismo. Es más tramposo. Habla de una hipocresía. Total. Y vos fíjate que hay determinados delitos que, por favor, Dios me ampare, de defender la violencia institucional o defender la lesa humanidad o defender la violencia de género, porque eso te arrastra políticamente incorrecto al cadalso. Ahora, hay otros delitos que también están en el Código Penal que se justifican, pero que se justifican antes, no en el proceso. Esta es la diferencia, ¿se entiende, no? Sí, Sí. O sea, una cosa es la causal de justificación del Código Penal y otra cosa es la justificación ideológica. Eso es lo que quería denunciar, estoy mal acostumbrado. Lo que quería establecer en esta columna. Y bueno, espero que se haya entendido. Nociva. Esto es muy nocivo y es diario. Ustedes fíjense, y vamos a poner ejemplos que no causen ningún tipo de sensibilidad, porque la lesa humanidad causa mucha sensibilidad, aunque es así, es políticamente correcto. Sí. La usurpación de propiedad. La usurpación de propiedad, de hecho, hay tantas trabas legales y también judiciales, porque tanto la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, le ha puesto a los fiscales que están en ejercicio tantos valladares para llegar al desalojo, que el ciudadano, que lo primero que hace cuando ve usurpado su terreno, su casa, va a la comisaría, va a la fiscalía, cree ingenuamente que en 24 horas la persona va a estar la persona intrusa va a estar en la calle. Y no es así, es un tortuoso camino. Cuando lo que corresponde, y esto me permito dar un consejo legal,
aunque no estoy autorizado a hacerlo porque no ejerzo la matrícula, pero sí un consejo de la experiencia, es que las personas sean víctimas de una usurpación, no solamente hagan la denuncia policial o penal en los tribunales, sino que también consulten a un abogado, consulten el consultorio jurídico gratuito de los colegios de abogados para iniciar las acciones civiles, que son paralelas, independientes, pero que cada uno ve la usurpación de propiedad con ópticas diferentes, del derecho penal y del derecho civil. La propiedad privada y la propiedad estatal están protegidas en la Constitución y en los pactos internacionales. Ninguna ideología hasta el momento va a cambiar eso. Clarísimo. Clarísimo, Marcelo, con un poder de síntesis, pero total. Y sí, lamentablemente nos hemos acostumbrado a que a veces esto que dicen, capacidad ociosa del Estado, un terreno, listo, nos hemos acostumbrado a que todo es gratis, todo se regala y que nada cuesta. Que nada es gratis. Claro. Es más, cuando nada es gratis. se van a enojar la gente de la universidad, cuando decimos universidad gratuita, es un error. Es universidad libre de aranceles. No es gratuita, sale muchísimo dinero. Alguien la paga. Claro. Alguien la paga. Sale muchísimo todos. dinero. Sí, sí. Claro. No es gratuita. Todos. Es libre de aranceles para los alumnos. Claro. Pero punto. Alguien la paga. Sí, sin claro. duda. Yo el otro día le decía a Virginia, le puse un ejemplo, que venía para acá caminando y pasó por la Facultad de Ciencias Económicas, que está acá en calle 6, 47, 48, y justo coincido que sale una chica y tenía un auto estacionado de ultimísima gama. Sí. Y digo, puede ser que a esa familia, aunque sea un aporte solidario, para decir 1.000 pesos por mes, no sé, algo, digo yo, no puede ser. Es demasiado injusto. Tabú. Es un tema tabú Sí. en la universidad. Si alguien está escuchando, seguramente lo va a replicar. No se puede hablar de aranceles, no, pero no se puede hablar de asociación cooperadora, no se puede hablar de colaboración, no se puede hablar de arancel voluntario. Está prohibido. Yo soy hijo de la universidad pública, fui docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales durante 20 años, defiendo la educación pública como también la privada, ambas pueden coexistir tranquilamente. Ahora, no se puede hablar de algo que tenga relación con el aporte voluntario, subrayo, en mayúscula y letra de molde, voluntario de sumas de dinero. Cuando el gobierno necesitó hacer el aporte voluntario, ¿te acordás que para el tema del COVID fue, ¿no? Bueno, cuando pero dijo a las grandes empresas, me meto en un tema un aporte total, voluntario. ustedes me permiten todo, así que Sí. me meto en camisa de 11 varas, pero en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata hay alumnos del Brasil, de la República Federativa del Brasil, que no les toman examen de español, de castellano. Está, ¿sabés que está establecido por la resolución de ingreso que deben hacerlo? Claro, porque... Pero no sé si se los están exigiendo o no. Claro, yo me imagino ir a la Universidad de San Pablo, por ejemplo, la universidad más importante de Brasil, que es estatal, y si no sé portugués, me dicen, muito obrigado, bon viaje, y te mandan de vuelta a Guarulhos, si tomaste el avión de regreso. Claro, el de Bari, que no existe más. Pero bueno. Sí, Gracias, hay chicos. cosas que son temas tabú. Sí, con Virginia siempre lo hablamos eso, que acá en Argentina hay temas tabú. Y me molesta que haya temas tabú. No puede ser. Este es uno de ellos. Bueno, inviten a alguien a la universidad y pregúntenle si el arancelamiento es tabú. Yo metiendo púa, ¿vieron? Gracias. Marcelo, No, por muchas favor, gracias. Marcelo. Como siempre, A ustedes, un placer. las 12 en punto tenemos